Mi suegra comparó mi embarazo imperfecto con el perfecto de mi cuñada Sil durante los 9 meses después de que Sil dio a luz. Tanto ella como mi esposo cortaron contacto con mi suegra. Mi esposo y yo hemos estado casados por más de 2 años y juntos por 7. Él es increíble, literalmente el hombre de mis sueños, y tengo una vida maravillosa con él. Mis padres y el resto de mi familia lo adoran. Soy mexicana y tengo una familia bastante grande. Afortunadamente, no he escuchado a un solo miembro de mi familia decir que no le gusta, ya que él es un caballero con todos, lo que me hizo enamorarme de él en primer lugar. Somos los compañeros perfectos y raramente discutimos, excepto cuando se trata de su madre. Mi suegra es una pesadilla, por decirlo menos. La familia de mi esposo es más pequeña comparada con la mía. Aparte de sus padres, tiene una hermana que se casó el año pasado. Sus padres son los típicos cristianos conservadores de pueblo pequeño y su madre es extremadamente protectora con ellos, al punto de ser asfixiante. Le gusta tener el control e insiste en pasar tiempo en familia durante las fiestas. Si no escuchamos sus demandas, entonces comienza a hacer escenas. Cuando conocí a su familia por primera vez, su padre y yo no tuvimos problemas para llevarnos bien ya que él era muy tranquilo y callado. Su hermana, que estaba en la universidad en otro estado y solo había regresado hace 2 años, tiene una gran relación conmigo, me trata como a su propia hermana. Pero cuando se trataba de su madre, fue bastante difícil ya que decía cosas sexistas ridículas. Por ejemplo, cuando me preguntaron a qué me dedicaba, les dije que era bióloga marina especializada en esfuerzos de conservación de la vida marina. Phil dijo que eso era increíble y se veía realmente feliz por ello, pero mi suegra simplemente frunció el ceño sin decirme una palabra. Lo ignoré, sin pensar mucho en ello, pero más tarde, mi suegro llamó a mi esposo para decirle cómo mi suegra quería que él terminara la relación conmigo. Según mi suegro, ella dijo que no era el tipo de mujer que era buena para su hijo. Su razonamiento es porque no actúo como debería actuar una mujer, ya que tengo un trabajo. Amo mi trabajo y amo ser científica. Mi esposo nunca ha expresado que quiere que sea ama de casa o que tome un trabajo estereotípicamente femenino. Si lo hiciera, no estaríamos juntos, pero aparentemente eso es lo que su madre pensaba que él necesitaba. Se quejó de que con el trabajo bien remunerado que tengo podría no convertirme en ama de casa después del matrimonio y que él debería haber encontrado una mujer mejor que yo. Mi esposo le dijo firmemente a Phil que le transmitiera a su madre que a quien él elija casarse no es asunto de ella. Me alegró que mi esposo me defendiera. Esto fue una buena señal para mí y también porque no me alejé de nuestra relación justo en ese momento después de escuchar lo que su madre pensaba de mí. Desafortunadamente, a medida que nos íbamos poniendo serios, mi suegra se volvía cada vez peor hacia mí a pesar de cuanto mi esposo trataba de protegerme. Comenzó con comentarios despectivos aquí y allá. Siempre que nos quedábamos solos, lograba introducir en las conversaciones el hecho de que ella piensa que una buena esposa debería ser ama de casa, cuidando la casa y esperando a que su esposo regresara a casa. También me dejó claro en varias ocasiones que no parecía el tipo de mujer que mi esposo debería haber llevado a casa, ya que no soy lo suficientemente femenina como para tener hijos. Al principio no lo tomé en serio, ya que pensé que podría estar bromeando, pero cuando lo repitió me di cuenta de que hablaba en serio y me sorprendió la forma en que funcionaba su mente. Un día, cuando fuimos a cenar después de que mi suegra insistió en que fuéramos, se lanzó a una diatriba sobre cómo extrañaba vivir en un mundo donde las mujeres cuidaban de su propia familia y los hombres salían a ganar dinero para su familia. Mi esposo bromeó diciendo que el mundo ya no funcionaba así y que tenía suerte de tener una pareja como yo, ya que ambos ganábamos bastante bien y cuidábamos la casa juntos. Mi suegra sacudió la cabeza al escuchar esto y comenzó a decir cómo las mujeres deberían actuar como mujeres y los hombres como hombres. Sabía que estaba hablando a propósito de esto, pero intenté mantener la calma. Mi suegro le dijo que se calmara y que no era el momento para ese tipo de discusión que necesitábamos tener, pero ella se enojó al ver que él no la apoyaba. Continuó diciendo como solo estaba diciendo la verdad y que quería lo mejor para su hijo, luego me miró directamente. Había escuchado suficiente de ella, así que me levanté tranquilamente de la mesa y le pedí a mi esposo que me llevara a casa, a lo que él accedió de inmediato. Miró a su madre con decepción y salimos. Más tarde, cuando mi suegro llamó para tratar de arreglar las cosas, le dije firmemente que no correspondía a mi suegra decidir con quién se casaba su hijo y que debería dejar de intentar molestarme innecesariamente por tener un trabajo. Mi suegro estuvo de acuerdo y trató de disculparse en su nombre, pero yo no lo acepté. Mi esposo estuvo de acuerdo y le dijo a su padre que si ella no se disculpaba, él no volvería a verla nunca.
Quizás su amenaza la asustó y la hizo disculparse conmigo, y le pedí que nunca volviera a sacar el tema, y ella estuvo de acuerdo, así que logré dejar pasar esa situación. Desafortunadamente, las serpientes no cambian fácilmente de piel, y solo unos meses después, cuando mi esposo y yo comenzamos a vivir juntos. Esto fue antes de que nos casáramos y tuve que ir a una expedición de investigación por unas semanas. Ella se enteró y me llamó para preguntar quién iba a cuidar la casa y a su hijo. Me confundió escuchar sus preguntas y la puse en altavoz para que mi esposo, que conducía junto a mí, también pudiera escucharla. Le pregunté qué quería decir con eso y comenzó a decir cómo ahora que estaba viviendo con su hijo, necesitaba dejar de ser tan inmadura. Continuó diciendo cómo no debería salir a estas expediciones y comprometerme más a ser una buena pareja para su hijo. Mi esposo le dijo enojado que no necesitaba a nadie que cuidara de él y que éramos compañeros iguales que compartíamos responsabilidades. Ella se molestó y comenzó a decir cómo no podríamos casarnos ya que no sabía cómo ser una esposa adecuada. Mi esposo le pidió que se ocupara de sus propios asuntos y cortó la llamada. Cuando mi esposo me propuso matrimonio, mi suegra estaba extremadamente descontenta, pero estaba aún más descontenta cuando se enteró de que queríamos una boda pequeña. Tengo una familia enorme y sería costoso para nosotros invitarlos a todos, ya que también estábamos buscando mudarnos a nuestro propio lugar. Así que finalmente lo reduje a todos mis familiares cercanos y ya había decidido tener una celebración con los otros miembros de la familia más tarde y tratarlos. Pero mi suegra comenzó a discutir con mi esposo diciendo cómo quería invitar a todos sus amigos a quienes no había visto en mucho tiempo y que nuestra boda sería la ocasión perfecta para ello. Cuando mi esposo le preguntó si ella pagaría por sus platos si aceptábamos invitarlos, se ofendió diciendo como su madre, debería sentir vergüenza de incluso preguntar esto, ya que ambos ganábamos tan bien. Nos burlamos al escuchar su respuesta y dejamos claro que ya habíamos tomado nuestra decisión sobre tener una boda pequeña y que si había invitados no invitados que ella había invitado, entonces ella sería responsable de sus comidas. A mi suegra no le gustó esto, pero no pudo hacer nada al respecto. Durante la boda, se quejó en voz alta de todo y dejó muy claro que odiaba mi vestido de novia. No presté atención a sus comentarios y actué como si no existiera porque por un día no quería ser herida por sus comentarios maliciosos. Mi cuñada, tratando de protegerme, hizo todo lo posible por mantener a mi suegra alejada de mí durante el resto de la noche. El año pasado, durante mediados de abril, descubrimos que estaba embarazada, lo cual fue una gran noticia para nosotros ya que habíamos estado intentándolo durante algún tiempo. Esperamos hasta que tuve alrededor de 9 semanas de embarazo para contarle a nuestra familia cercana y amigos al respecto. Mi suegra estaba bastante molesta de que no fuera la primera en saberlo. Me llamó para decir como madre de mi esposo, tenía todo el derecho de saberlo primero y que estaba decepcionada conmigo. Le dije cómo queríamos esperar antes de dar una noticia tan importante y que si quería quejarse, podía llamar a mi esposo ya que no estaba de humor para escuchar sus conferencias sobre lo que una buena mujer debería hacer. Solo un mes después de haber anunciado mi embarazo, como si fuera por suerte, Sil nos dijo que acababa de descubrir que también estaba embarazada. Nos sorprendió pero nos alegró escuchar esto. Esto significaba que habría una nueva adición a nuestra familia. Sil aún no estaba casada pero tenía un novio serio con quien todos nos habíamos encontrado. Sabía que mi suegra haría un gran problema sobre esta cosa del embarazo antes del matrimonio, lo cual hizo como se esperaba, pero mi esposo apoyó a su hermana tanto como pudo y finalmente mi suegra lo aceptó. Mi suegro estaba extremadamente emocionado y feliz de que tendría 2 nietos al mismo tiempo. Sil y yo comenzamos a pasar más y más tiempo juntas ya que estábamos embarazadas simultáneamente y pasando por este viaje juntas. Nos apoyábamos mutuamente en busca de consejos y compañía durante un periodo que era tanto mágico como desafiante. Compramos cosas para nuestros bebés juntas y decidimos sobre nuestras guarderías. Durante este tiempo, mi suegra comenzó a comparar constantemente mi embarazo con el viaje de embarazo de Sil de la nada, como si fuera algún tipo de competencia. Decía cosas como Sil estaba claramente mejor equipada para ser madre que yo, ya que siempre había sido ama de casa a diferencia de mí que tenía un trabajo. Habría comentarios despectivos aquí y allá, como si vomitara más y ella se enterara, diría como Sil nunca había vomitado tanto, por lo que claramente significa que su útero era mejor para el bebé. Por mucho que intentara dejar pasar sus comentarios, me molestaban y a Sil también le molestaban tanto como a mí. Cuando llegó el momento de mi fiesta de revelación de género, le pedí a Sil que averiguara el género de nuestro bebé con nuestro médico para que pudiera preparar el sobre. Ella hizo lo mismo cuando llegó el momento de su fiesta de revelación de género. Mi suegra estaba furiosa cuando se enteró de esto y tuvo un gran colapso.
Apareció en nuestra puerta gritándonos que estaba tratando de llevarse a su nieto de ella al no permitirle organizar esta revelación de género y que mi esposo debería ponerse firme cuando se trataba de mí para que ella pudiera estar más involucrada en mi embarazo. A mi esposo no le gustó la forma en que me hablaba, ya que me estaba empezando a dar dolor de cabeza, así que le dijo que se fuera o sería cortada permanentemente de la vida de nuestro nieto. Como siempre, hizo una escena llorando e insistiendo en que solo quería lo mejor para su nieto, pero finalmente se fue. Más tarde recibimos llamadas de mi suegro y Sil, ya que estaban preocupados por cómo estaba actuando y tuvimos que contarles todo lo que había pasado. Sil estaba conmocionada al escuchar cómo se estaba comportando su madre y me instó a descansar tanto como pudiera porque claramente estaba angustiada. Después de todo mi grito de mi suegra durante Navidad, mi esposo le dijo a su madre que no íbamos a venir a Navidad ya que no podía viajar largas distancias. Estaba enojada al escuchar eso, discutiendo cómo él estaba tratando de alejarse de su familia y cuando él se negó a escucharla, ella colgó en medio de la conversación. Pensamos que había entendido y que no nos molestaría nuevamente. Para nuestra sorpresa, una semana después, le envió un mensaje de texto diciendo que deberíamos estar en su casa puntualmente a las 4 de la tarde. Mi esposo le respondió recordándole su conversación anterior sobre que no íbamos a venir. Decidió llamarlo y comenzó a gritarle que no tenía derecho a evitar a la familia actuando así y comenzó a hacer preguntas si yo estaba tratando de disuadirlo de venir. Mi esposo le dijo que era una decisión de ambos no ir y ella comenzó a gritar nuevamente sobre cómo él necesitaba controlar a su mujer. Comprensiblemente, comencé a darme cuenta de lo controladora y tóxica que se estaba volviendo mi suegra día a día y compartía mis preocupaciones con mi esposo y Sil. Ambos estuvieron de acuerdo en que claramente estaba cruzando los límites y se levantaron por mí, pero su madre era agotadora. Cuando llegó el momento de dar a luz, no tuvimos tiempo de informar a nadie ya que entré en trabajo de parto prematuro a las 33 semanas y nuestro bebé nació a las 34 semanas mediante una cesárea de emergencia después de que todos los esfuerzos de parto natural fallaran. Después de que mi esposo verificó que tanto yo como el bebé estábamos bien, anunció el nacimiento de nuestro hijo en el chat grupal familiar y también informó a mi familia. Todos estaban muy felices y ocupados felicitándome, pero mi suegra tuvo otro colapso sobre no haber sido informada de que estaba en trabajo de parto y que el bebé había nacido. Nos envió un aluvión de mensajes de texto personalmente diciendo cómo debería haber estado allí en la sala de partos conmigo viendo a su nieto llegar a este mundo. Esto era absolutamente ridículo ya que nunca la habría dejado entrar, pero no respondí para corregir sus delirios ya que estaba ocupada con mi bebé. Cuando anunciamos su nombre, llamó a mi esposo llorando sobre cómo sonaba demasiado mexicano y que deberíamos poner un nombre diferente. Cuando mi esposo dijo que le gustaba el nombre de nuestro hijo, ella dijo cómo podría ser el segundo nombre de nuestro hijo, pero necesitábamos poner un nombre diferente. Obviamente no escuchamos y ella siguió haciendo un escándalo al respecto. Cuando llegó el momento de conocer a nuestro hijo, insistió en llamarlo con un nombre completamente diferente, lo que nos tomó por sorpresa. Intentó justificar diciendo cómo este podría ser su nombre especial para él, pero mi esposo le pidió firmemente que lo dejara. También odia el hecho de que amamanto a mi hijo porque entonces tendría que llevarlo lejos de ella y dice que debería empezar a alimentarlo con fórmula para que entonces ella pueda pasar más tiempo con él. Mi madre, que también estaba presente conmigo, le informó cómo un bebé recién nacido necesita tener leche materna, pero mi suegra seguía discutiendo que no era justo. Como pueden imaginar, sus burlas y naturaleza controladora se estaban volviendo cada vez más insoportables y claras para todos. La gota que colmó el vaso llegó cuando me invitó a almorzar diciendo que tenía algo importante de qué hablar. Intenté cancelar el almuerzo varias veces, pero me rogó diciendo que era imperativo que nos reuniéramos. Cuando llegué, me recibió cálidamente y nos sentamos a ordenar nuestra comida. Luego le pregunté por qué quería invitarme a almorzar y fue entonces cuando mi suegra preguntó si había pensado en quién sería el padrino de nuestro hijo. Fruncí el ceño al escuchar esto, ya que sabía que no le gustaría la respuesta. Le expliqué cuidadosamente cómo Sil y yo habíamos discutido esto y seríamos los padrinos de los hijos del otro. Mi suegra estalló en llanto en medio del restaurante al escuchar esto y comenzó a gritar sobre cómo podía hacerle esto. Dijo que Sil tenía su familia y yo debería hacerla la madrina de mi hijo ya que tenía todo el derecho de cuidar de mi hijo como su abuela. Le recordé cómo pensaba que Sil estaba mejor equipada que yo, así que naturalmente debería estar feliz de que mi hijo sería bien cuidado por ella, pero mi suegra respondió que solo ella podía ser confiable y que debería hacerla la madrina de mi hijo. Sus ridículas demandas estaban empezando a molestarme y le dije firmemente que habíamos terminado de discutir esto y que si quería, podría discutirlo con mi esposo más tarde.
Más tarde le conté a Sil sobre mi almuerzo y no le gustó como mi suegra no quería que ella fuera la madrina de nuestro hijo. Mi esposo tampoco entendía por qué mi suegra se comportaba de esa manera y seguía ignorando sus llamadas. La semana pasada, Sil dio a luz a su hija y me pidió que estuviera en la sala de partos para apoyarla, ya que yo había pasado por esto. Felizmente acepté y estuve allí con ella durante toda la noche mientras mi esposo y mi madre cuidaban de nuestro hijo en casa. Por la mañana, después de que Sil dio a luz y me aseguré de que su novio estuviera allí para hacerse cargo de las tareas, me fui a casa a descansar. Durante todo el día recibí llamadas de mi suegra, pero estaba demasiado cansada para hablar con ella y estaba ocupada pasando tiempo con mi hijo. Por la noche, mi esposo, que había ido a ver a su hermana, regresó a casa divertido. Pensé que estaba feliz de conocer a su sobrino, pero me dijo que estaba aún más feliz por otra noticia. Esto es cuando reveló que, al parecer, Sil, cansada del comportamiento tóxico de mi suegra, tomó una decisión y decidió implementar una regla de no contacto entre mi suegra y su hija. Me dijo cómo, cuando mi suegra apareció en el hospital sin avisar, Sil pidió a las enfermeras que no la dejaran entrar, solo se permitió la entrada a mi suegro para conocer al bebé, ya que Sil no quería los juicios de su madre sobre su hija. Esto fue impactante e inesperado, ya que nunca había imaginado que Sil se enfrentaría a mi suegra de esta manera. Esto también me hizo darme cuenta de por qué mi suegra me había estado llamando todo el día, quizás estaba tratando de culparme o persuadirme para convencer a Sil de que viera a su nieta. Cuando hablé con Sil más tarde, descubrí que esta decisión se tomó después de presenciar la extensión de las acciones de mi suegra hacia mí todos estos años. La decisión de no tener contacto era un límite necesario para proteger a su hija de la influencia tóxica de mi suegra. Fue un momento de ajuste de cuentas para mi suegra, ya que las consecuencias de sus acciones finalmente se derrumbaron. Las consecuencias han sido severas y mi suegra está completamente cortada de la vida de su hija, incapaz de presenciar los preciosos momentos de los primeros días de su nieta. Desde entonces, he comenzado a pensar si sería la decisión correcta para nosotros también cortar permanentemente a mi suegra. ¿Sería demasiado cruel? Actualización 1. Hola a todos. Primero quiero agradecerles a todos por sus amables palabras y consejos, significa mucho para mí. No pensé que esto recibiría tanta atención tan rápidamente. Mi esposo y yo no hemos tenido ningún contacto con mi suegra desde que descubrimos que sí la cortó. Ella sigue llamándonos, pero las ignoramos. Discutí con mi esposo lo que estaba pensando y acordamos que para nuestra paz mental sería mejor cortarla permanentemente, ya que no hay garantía de que no se comporte de la manera en que se comporta conmigo o con nuestro hijo. Para todos los que preguntan por qué esperamos tanto tiempo, tienen que entender que mi esposo es el mayor que creció en esta crianza tóxica, por lo que nunca realmente vio cuán incorrecto era todo esto hasta que su madre comenzó a comportarse mal conmigo. Mi esposo siempre me ha apoyado y protegido, pero su madre es demasiado difícil de manejar. Por lo tanto, establecimos una videollamada grupal con su hermana y mi suegro, donde discutimos nuestra decisión y ellos están de nuestro lado. Ahora solo necesitamos informar a mi suegra sobre nuestra decisión. Actualización 2. Mi esposo decidió llamar a su madre ayer por la tarde para contarle sobre nuestra decisión. Cuando ella contestó la llamada, comenzó a gritarle sobre cuánto tiempo había pasado desde que había hablado con ella y que quería conocer a nuestro hijo de inmediato. Mi esposo permaneció en silencio hasta que terminó con sus demandas y luego le informó suavemente sobre cómo tenía razón y que necesitaba ponerse firme y ser más hombre. Mi suegra estuvo de acuerdo de inmediato, diciendo que eso era lo que había querido de él todo el tiempo, pero mi esposo la interrumpió diciendo que, como hombre de nuestra familia, había decidido cortarla permanentemente de nosotros para protegernos de su ideología tóxica y su drama. Mi suegra se quedó atónita al principio, quizás tratando de procesar lo que acababa de decir, y luego, cuando entendió la gravedad de nuestra decisión, comenzó a decir cómo iba a venir a vernos y que nada podría impedirnos encontrarnos con su nieto. Mi esposo le advirtió de inmediato que no la dejaríamos entrar y que llamaríamos a la policía si entraba a nuestra propiedad sin permiso. Luego comenzó a gritar que probablemente esta había sido mi decisión y que estaba desgarrando a la familia. Mi esposo le dijo que pensara lo que quisiera, pero que había terminado con ella. Pero ella continuó gritando que por eso nunca debería haberse casado con una mujer como yo y que sabía que yo era una mala noticia desde el principio. Mi esposo, naturalmente, se enojó, le recordó que no éramos los únicos que cortábamos el contacto y que Sil había hecho lo mismo, por lo que el problema era claramente ella y que necesitaba comenzar a aceptarlo. Mi suegra, como de costumbre, seguía discutiendo que yo había contaminado las mentes de todos y que había logrado llevarme a sus hijos. Mi esposo,
exasperadamente, le dijo que si quería culpar a alguien, entonces debería culparse a sí misma por no solo ser una persona amargada sino también racista. Dijo que todos ya habían terminado con ella y que necesitaba aceptar sus propias acciones malvadas. Esto silenció a mi suegra y él la bloqueó después de su conversación. Yo hice lo mismo. También he informado a mi familia sobre la situación y les he dicho que por ahora no atiendan las llamadas de mi suegra. Siento pena por mi esposo y Sil por no tener una madre solidaria, pero también me alegra no tener que pasar nunca más por situaciones tan terribles. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y me alegra actualizar que nuestro hijo está bien. Sil y yo seguimos siendo cercanas y nos reunimos regularmente para que nuestros bebés tengan citas de juego. Es adorable ver cómo están creando lazos y espero que continúen siendo los mejores amigos a medida que crezcan. También otra feliz actualización es que Sil finalmente se casará con el padre de su bebé, como todos sabíamos que lo haría. Ahora, pasando a la actualización principal, seguimos sin contacto con mi suegra. Para todos los que estaban preocupados por nuestra seguridad, no se preocupen, tenemos cámaras instaladas en todas partes y cambiamos nuestras cerraduras, por lo que no hay forma de que mi suegra pueda molestarnos. Dudo que ella nos confronte públicamente, ya que para ahora mucha gente sabe exactamente por qué la cortamos, por lo que definitivamente debe estar avergonzada. Después de que cortamos todo contacto con ella, intentó persuadir a mi suegro para que hablara con nosotros, pero él se negó y le dejó claro que también estaba harto de ella. Supongo que cuando su propio esposo le dijo esto, quizás finalmente la hizo pensar, porque unas semanas después le pidió a mi suegro que nos dijera cuánto lo sentía por todo lo que había hecho. Dudo que realmente se sienta arrepentida, por lo que seguimos sin hablar con ella hasta hoy. Mi suegro y mi familia continúan visitándonos y creando vínculos con nuestro nieto, que es como será en el futuro cercano.